Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Bienvenidos todos, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Como cada semana rescataremos noticias ocurridas en el pasado, pero en la semana que se está publicando el podcast. Hoy comentaremos noticias ocurridas una primera semana de febrero, a excepción de la noticia de nuestro invitado al que simplemente le hemos pedido una noticia de cualquier semana de febrero, para no complicarle la vida. Puedes seguirnos en redes sociales y plataformas de podcast. También puedes vernos en realidad virtual en nuestro canal de YouTube. Encontrarás todos nuestros links en ceroizquierdo.com. Y bueno, para los que nos conocéis, somos un podcast itinerante. Hoy estrenamos sitio nuevo. Estamos en el Café Suquía, Café Bistro, que está en la calle Blanquerna número 61. Y agradecemos enormemente a Paula y a Pablo que nos dejan estar aquí. Muchísimas gracias a ellos. Y bueno, recomendamos mucho que os paséis por aquí porque tienen cosas muy ricas para comer. Edu, tú viniste a comer, ¿verdad? Yo vine a comer, están centrados en cocina vegetariana y vamos, fantástico. De hecho, hoy al terminar el programa nos quedaremos a comer aquí y degustaremos sus maravillas. O sea que ya os iremos contando en los futuros podcasts, a ver qué tal. Muy bien. Yo soy Pedro Barrera y bueno, os presento al resto del equipo. Edu Cuadrado ya ha entrado un poquillo. ¿Qué tal, Edu? Bien, muy bien. Contento una vez más de cambiar de sitio. Bueno, creo que es genial esto de ir pasando por diferentes sitios de la ciudad de Palma. Por ahora nos movemos del ámbito de Palma, pero vete a saber, igual acabamos en Miami. O no sé. Iba a decir que teníamos ofertas en Inca, pero Miami bueno, todavía. Yo apunto más arriba, tío. Pero bueno, muy guay. Además el bar es muy chulo, súper agradable. Bien, genial. Estupendo. También tengo por aquí a Elena Casasnovas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo va el año nuevo? Que realmente nosotros, aunque parece que nos vemos cada semana, no nos veíamos desde fin de año casi. Pues muy bien. Sí. Vale, no, muy bien. Enero ha tenido como 80 días y febrero se presenta también larguito. Un enero que parece que estamos en junio ya de temperatura. Bueno, hoy no es el caso, pero sí, normalmente hace calor. Sí, yo estoy acalorado. Y también tenemos a nuestro verificador arbitrario, Robert. Hola, Robert. Hoy no te veo mucho, ¿eh? Bueno, no me gusta tenerte tan lejos, tío. Mira lo que te digo. No se puede tener, pues no os habéis colocado vosotros. O sea, nos hemos colocado, depende del espacio de dar, pero... Sí, a mí luego ya nos vemos más cerca, yo qué sé. que te diga. Me gusta piel con piel contigo, tío. Me gusta piel con piel. Sí. Bueno, luego más tarde, ahora no... Todo bien, sí. Muy bien, y bueno, hoy repite un invitado que ya pasó por aquí el verano pasado, es Pedro Sureda. Hola, Pedro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchísimas gracias por repetir con nosotros. Un placer que nos acompañes hoy. Un placer, igualmente. Y bueno, ya te presentaste un poco. Pero bueno, no sé si quieres hacer pues si ha cambiado algo en tu vida. Que refresque. Todo sigue igual. A bien o mal estoy igual. Pero sí, me llamo Pedro y me dedico a... Soy arquitecto técnico y aquí estoy. Encantado de hablar con vosotros. Pues mil gracias por estar aquí. Y bueno, la última vez que viniste creo que os hacíamos empezar con la noticia, pero ahora hemos cambiado un poco la dinámica y suele empezar alguien del equipo para ir rompiendo un poco el hielo. Elena Casasnovas trae una noticia estupenda. Sí, relacionada con el mundo de la música, una canción que supongo que todos conocéis, que es la de American Pie, de Doug McLean, que básicamente se inspiró en... Me voy a poner el micro un poquito más bajo. En un accidente que ocurrió el 3 de febrero de 1959, que fue conocido después como el día en que la música murió, ¿vale? La canción se llama The Day the Music Died, no sé si os suena. Bye Bye, Miss American Pie. Esta, ¿vale? Miss American Pie. Vale, este día, el 3 de febrero del 59, el día que murió la música, las estrellas de rock and roll, Buddy Holly, Kitschy Balance y JP le llamaban The Big Booper. Se mataron en un accidente de avión, ¿vale? Cuando sobrevolaban el río Iowa. Se ve que iban de gira y ya habían tenido una gira bastante accidentada. Uno de ellos pilló la gripe y todo. Se ve que quiso pilotar el avión,
Con la gripe, pues no tenía reflejos suficientes y se estrellaron. Para que luego digan que no mata la gripe. Bueno, este año está matando bastante. Está matando bastante. Entonces, cuando Doug McLeod escribe American Pie en el 71, sobre todo se inspira en este hecho, pero también en todos los hechos que en los años 60 para él mataron la inocencia y la juventud de Estados Unidos, como el asesinato de Kennedy o la muerte de Martin Luther King o la guerra de Vietnam. Y bueno, para él todo empezó con el accidente de avión, pero bueno, básicamente se refería a todos estos hechos. Podría analizar la canción, pero es muy larga, pero bueno, todos la conocéis. Análisis sintáctico. Sí, tal cual, tal cual. Es un poco eso. ¿La usas en tus clases para animar a tus alumnos? Es que no la entenderían ni la primera. Lo siento, pero no la espero que no me escuche ningún padre, pero no la entendería. Pero bueno, no. Básicamente, como últimamente hemos hecho un grupo de música en el instituto y estamos buscando canciones que nos inspiren, pues justamente vi esta noticia y la pude conectar con esto otro, con la canción y un poco con la pérdida de la inocencia y cómo los Estados Unidos, ¿no?, se han deformado en todo lo que son hoy en día. O sea, creo que da para bastante. No sé, si quieres empezar tú a comentar todo esto. Me pilláis, ¿no? Me pilláis. Me he levantado muy filosófico. A Pedro ya ve carnaza. Pedro ya está viendo carnaza. Pero sí, es verdad, el sueño americano que se va mancillando. American Beauty es un ejemplo también muy bueno para definir eso. Totalmente. Que como que todo tiene que ser perfecto, pero las personas no son perfectas. Y al final se va saliendo las cosas y se va saliendo la mierda. Y luego ves que tú que realmente vives en un país que es imperialista y que no es tan fantástico ni busca tanta libertad, sino que busca más bien sus propios intereses, como todo imperio. Exactamente. Pero bueno. Yo cuando Elena contaba la noticia, ya he pensado, he dicho, ya Pedro ya está con las conspiraciones, accidente de avión, seguro que estos artistas denunciaron, o Martin Luther King o Kennedy denunciaron a algún multimillonario, algún poderoso, vamos a hablar, y ahí, no me voy a meter mucho en esta porque no la conozco en profundidad, pero Elena también ha hablado de cómo afectó también a la sociedad americana la muerte de John Fitzgerald Kennedy. ¿Me vais a decir que vosotros, sin ser conspiranoicos como yo, os creéis que ese hombre fue matado por un solo tirador? Yo vi la peli y no. Es no. que sabéis que había disparos por todos los lados, viniendo de todo, y que para que no hubiera, para que la gente se pacificara, pidieron a los científicos que encontraran cómo pudo ser que una sola bala hiciera tantos agujeros. Y un matemático sacó una teoría de cómo fue rebotando hasta que dijo: ahí lo tenéis. Parecéis Ventura, ¿no? Un poco. Es un capítulo de Los Simpsons. Sí, no es más difícil eso que decir, mira, os lo queríais cargar. Es verdad que a lo mejor ese también fue manipulado, el que fue acusado, que ahora no me sale el nombre, por el asesinato. Oswald, ¿no? Sí, no me acuerdo. Harvey Oswald, eso. Pues igual fue manipulado también para estar ese día disparando. Pero, sí, es un montaje todo, claro. Pero que no me dirás que no había más tiradores alrededor, porque sabían que si disparaban a Kennedy se lo tenían que cargar. Pues imagínate, él ya Kennedy debía saber quiénes eran sus enemigos. Si tú disparas al presidente de Estados Unidos y no te lo cargas, él va a tomar represalias. Porque también tenía mucha influencia en el ejército y demás, o sea, que yo creo que fue un poco la CIA y los intereses económicos del país y tal, que no quisieron que él siguiera ahí. Yo me estoy volviendo como tú, ¿eh? Además, Martin Luther King también me creo que fuese un asesinato orquestado. John Lennon, hasta Kurt Cobain, creo yo que fue todo. Porque además hay allí... ¿Hasta Kurt Cobain también te lo crees? También. Sí. Espero que yo, entonces. Un conspiranoico me contó la semana pasada que Kurt Cobain había denunciado la isla esta de Epstein, se llamaba, que Kurt Cobain es uno de los músicos que sabían que querían denunciarlo y que fue todo simulado, el suicidio. Entonces, sí, hay un vídeo que sale en Nirvana mirando no sé si es la isla de Epstein, pero luego miran a una isla y comentan de, pues eso, que ahí dentro pasan cosas chungas y que se abusa de gente y tal. Sí, yo lo vi una vez por internet ese vídeo. No sale solo Kurt, salen los tres como componentes de Nirvana. Jolín. Pues... Pero bueno, de ahí a que realmente eso no se sabe. Pero bueno, que en el caso de John Fitzgerald Kennedy es que fue muy sonado, ¿eh? Ya. Fue muy sonado.
Hay una peli de Scorsese Sí. que lo JFK. sugiere. Sí, sí, no, sí. pero una peli reciente, esta que salen otra vez Robert De Niro y Al Pacino, que salen de muy mayores, pero con que los han rejuvenecido. Esta última que hizo, no me acuerdo cómo se llama, que son del sindicato del crimen y sugieren que los sindicatos del crimen de tal participaron en el asesinato de Kennedy. Y yo creo que también grupos de poder del gobierno de Estados Unidos, porque aparte él iba mucho a su bola. Ujú. Él se empoderó mucho, le pasó un poco lo que le pasó a Julio César. Se vino muy arriba Sí, y se creía que estaba por encima del resto de gente poderosa de Estados Unidos. Lo mismo que le pasó a Julio César, que el tío se pensaba que era el emperador y que era intocable y todo el mundo sabía en Roma ya que lo iban a matar, ¿sabes? Menos él. Pues yo creo que a John Fitzgerald Kennedy le pasó algo así porque también se endiosó, empezó a tocarle los huevos a gente muy poderosa y pues al final, de hecho, Le hay pararon los pies. un discurso también que él habla de que hay sectas de poder que están por encima de los gobiernos y que él no va a permitir eso. También Buah. es un vídeo interesante que hay por las redes. Buah, te Entonces, quitan de en medio rápido. rapidísimamente. A ver, quizá la canción, esta American Pie, tenga un mensaje oculto denunciando... No, la estuve analizando. A ver, la estuve analizando y, a ver, simplemente habla de eso, de la pérdida de la inocencia y del desengaño, ¿no? Que supone todo el sueño americano y la decepción, sobre todo de la decepción. Cuando... Bueno, hay un trozo en el que dice "Throw my Chevy to the levee, but the levee was dry". En teoría, bueno, es un río y el río está seco y hablamos un poco, pues eso, de la decepción, ¿no? Cuando tú te encuentras un río o un lago y está seco, pues bueno, nos podemos ir a la simbología del agua, ¿no? De la vida, de si hay vida hay ilusión, por lo tanto, si estás seco, quiere decir que ya no hay nada. Entonces, no hay vida, no hay esperanza, no hay ilusión. Y es un poco eso. Es que me podría ir muy lejos en todo esto, ya no en el sentido conspiranoico, pero al final es ¿no? Todo el tema del sueño americano. Justamente el otro día hablaba de Ellis Island, de la isla que está justo al lado de la Estatua de la Libertad. Y allí hacían una criba, ¿no? Cuando venían a principios del siglo XX, cuando tenían que entrar los europeos a Estados Unidos, hacían una criba y era un poco rollo holocausto. Tenían ahí un libro, vi este libro y apuntaban, pues fulano, pues yo qué sé, Eduard Cuadrado, ojos marrones, estatura tal, está sano, vale, entra. Y los tenían al principio confinados, ¿no? En unas habitaciones con unas literas que eran no mucho mejores que las de los campos de concentración, y los que estaban bien entraban y los que no. Ese fue el principio del sueño americano, ¿no? Una sociedad, pues, no limpia, que es lo que buscan todos los sueños, Hombre, y utopías además- distópicas, no sé cómo llamarlo. Y además porque el sueño americano, las historias bonitas te las cuentan los que han tenido éxito. Exacto. Nunca te cuentan los perdedores No. de eso. Ahora están empezando en el cine, están empezando a mostrar historias de gente pobre, miserable, de la droga. Y con las redes sociales nos enseñan la cara oscura de Estados Unidos, esa parte más miserable, más pobre. Pero siempre nos habían enseñado en las películas que nos hemos mamado de pequeños el éxito del sueño americano, el que triunfa, el que gana dinero, pero y toda esa gente que no ha triunfado, eso no te lo enseñan. Sí. Que me había puesto el micro porque se me cae todo el tiempo y lo había silenciado para moverlo. Y toda la crisis del fentanilo que hay ahora mismo, Sí, exacto. Por eso, ejemplo. eso refleja la infidelidad, como lo vacíos que se sienten muchas personas, ¿no? Sí, sí, sí. Si alguna vez podéis, a ver, no es buena de leer, pero hay una obra que se llama Death of a Salesman, que es algo así como La muerte de un vendedor, que es una obra de un autor que se llama Arthur Miller, que habla del sueño americano, ¿no? Es un tío que se va puerta por puerta a vender, que en teoría es, ¿no? Pues el sueño americano de la clase media, años 50, ¿no? Todos esos trabajos que van emergiendo, y se da cuenta de lo vacía que es su vida. Así explicado muy rápido y mal, ¿no? Que es un poco pues la imagen de este país, de todo este sueño. Y de lo que decimos, ¿no? De que hay gente que ha triunfado muchísimo, pero hay gente que se ha quedado muy por debajo, y hay gente que se ha quedado en el camino, pues viendo que le habían vendido un poco la moto, ¿no? Es un Sí. poco, o sea, realmente podríamos estar hablando hasta mañana, pero bueno. Sí, también me viene la historia del Gran Gatsby,
que exactamente, está enamorado sí. de una de alta esfera y él al final pues tiene que llegar a ser alguien para que ella se interese por él, ¿sabes? O sea, un poco todo eso. Llegar a ser alguien, eso es muy americano, Sí, ¿eh? Si sí, no, sí, no eres sí, nada. sí. Si eres cartero, no eres nadie. No eres o sea, nadie, tienes que ser... no eres nadie. Sí, pero es curioso porque ella, o sea, al final ella es alguien de alto standing, ¿no? Es una persona Sí, pero que es infeliz totalmente. que es infeliz, pero que es muy simple ella. Que no, o sea, su belleza radica en la simplicidad, ¿no? Eso también es muy simbólico. O sea, Es que el sueño americano es puro marketing, que ellos son especialistas en eso. O sea, son los reyes del marketing. Prácticamente el marketing moderno lo inventaron ellos, como nos han vendido desde el cine. La sociedad misma que vivimos es como una producción marketingiana, ¿no? Y es todo pura fachada, ¿no? Sí. No es como los chinos que no te enseñan nada, pero hacen lo suyo. Ellos van haciendo. Ellos no te venden la moto, pero van haciendo. Sí, es curioso, ¿eh? Muy bien. Muy ¿cómo ha bien. dado de sí, eh? Ole. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya podemos pasar con la noticia de Pedro. Vale, mira, yo estuve mirando, Acércate al micro, por estuve mirando noticias de febrero y, bueno, vi una que particularmente no me interesaba mucho, pero al final me llevó a pensar en otra, ¿vale? Bueno, el 2 de febrero del 1709, el marinero escocés Alexander Selkirk fue rescatado tras haber pasado más de 4 años viviendo en una isla desierta, ¿vale? Se peleó con el capitán de su barco, se quedó en la isla, bueno, y esta historia inspiró la famosa novela de Robinson Crusoe. Leí y dije, bueno, a mí tampoco me interesa mucho esta noticia, pero vi que pasó en Chile. Pasó en una isla de Chile y me llevó a pensar que recientemente he visto el accidente, bueno, la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve, no sé si la habéis visto, que también sucedió en Chile, en los Andes, el accidente. Entonces me empecé a plantear, a ver, claro, esta gente vivió 72 días aislados en la nieve, fue un milagro que sobrevivieran. Sin ropa de abrigo también. Sin ropa de abrigo y, sobre todo, el hecho de tener que comerse a sus compañeros para sobrevivir. Y me gustaría preguntaros a ver cómo creéis, si vosotros hubierais sobrevivido a eso, si podríais haber hecho lo mismo que ellos, o quién de vosotros crees que no conseguiría vivir más de 15 días en una isla. Yo puedo dar un dato interesante del caso que comentas, que de hecho la isla donde él estuvo se llama Robinson Crusoe. Pues correcto, porque mira cambió el nombre. Es que en nuestro canal de TikTok tengo un vídeo subido hablando de este caso. Por eso ostras. cuando lo has dicho me he quedado flipado. Ostras. Pues el dato interesante es que este hombre no pasó nada de hambre. En el que se basa la de esto, que no se quedó tan delgadito como ponía, porque resulta que esa isla, años antes, fue habitada por colonos españoles. Vale. Y cuando se fueron, habían dejado granjas, cerdos y de todo. Anda. Y el tío se puso fino. Jamoncito. No, yo lo que leí es que esa isla era visitada por una tribu vecina, que eran caníbales, iban allí a hacer sus ritos y tal, y rescataba a alguno de los prisioneros que se iban a comer. O sea, se une un poco todo el canibalismo, bueno, me ha parecido... Y otro dato interesante es que la pelea que hubo en el barco, por el cual lo dejaron allí, es que él decía que el barco, que tenían que parar porque ahí venía una tormenta muy chunga. Sí, estaba en mal estado el barco, Exacto. correcto. Y no le hicieron caso. Y al final el barco, lo echaron a él, pero el barco se fue, lo dejaron ahí tirado y el barco luego naufragó y no sobrevivió nadie. Correcto. Y sobrevivió Cierto, él, cierto. el único que sobrevivió. Cierto. O sea, es que es una historia muy curiosa, por eso hice un vídeo, porque es que es una historia de la hostia. Entonces, claro, con la reciente película, que os la recomiendo ver si no la habéis visto, yo vi Viven en su día. Eso te iba a decir, que no viven es... bueno, sí, pero... Que sale Ethan Hawke. Exacto. Y Solo nos acordamos de que sale Ethan Hawke Sí. comiendo solomillos. Y claro, la recomiendo ver porque está muy bien hecha y ostras, te mete mucho en el sentimiento que tuvieron, ostras, al principio. Claro, tienes que intentar sobrevivir con lo que tienes, chocolatina, pero llega un punto que dices comer o morir. Y solo tenían cuerpos de compañeros. Bueno, quería saber vuestra opinión sobre Hombre, vosotros. ellos dicen una frase en un trozo de un documental que vi que dice: gracias a su cuerpo nosotros logramos sobrevivir, nos dieron su proteína para que pudiésemos salir de allí. O sea, tus compañeros te dan sus nutrientes. Ellos no les dieron nada. Bueno, se lo cogieron prestado. En la película lo que enseñan es que al principio, bueno, está el propio hecho de comerte a una persona,
Pero también está el tema de... Eran muy religiosos en aquel momento. La bendecían, ¿no? Sí, era como Dios no nos perdonará por hacer esto. Y claro, dices ya, pero es supervivencia. El Papa de Roma les dijo que habían hecho lo correcto. Es que vi una entrevista de uno de los supervivientes y les dijo que se sentían mal por esto que dices, y dijo el Papa de Roma les dijo que habían hecho bien, porque lo primero es que el ser humano tiene que sobrevivir y Perfecto, tal. Y bueno. vale. Pero claro, ellos viven, para que veas lo que La Iglesia religión... sabe de eso, ¿no? Claro. Sabe de comer para sobrevivir. Ya te digo. Pues nada, ¿y qué creéis que os llevaríais a una isla desierta sin entrar en los tópicos? Yo creo que me llevaría a Wilson. Yo creo de la película. Yo creo que lo peor que llevaría sería el no tener contacto con nadie. Exacto, como tipo el confinamiento, Tipo pero confinamiento. más exagerado. Yo me llevaría la gorra de Arare porque es lo que me he comprado y lo que estoy pensando. Es que no sé qué me llevaría. No ¿Qué te sé. llevarías? O sea, te dan Es a elegir. que no lo te dan a sé. elegir. Entretenimiento. Pero si estoy en una isla desierta, realmente nada me sirve. Porque, o sea, me llevaría una navaja, supongo. Una navaja por si... No Algo sé. para un útil, Si algo una para herramienta. algo que fuera cortante, para cualquier... no sé. Es que depende de lo que haya en la isla, puedo sobrevivir o no. Y depende de mis... Bueno, está claro. ¿La isla puede ser Ibiza? Puede ser Ibiza. Vale, pues a Ibiza me llevaría... no sé, yo creo que me llevaría... No sé, una isla desierta. Muchos tutoriales de YouTube que te enseñan a hacer fuego, a hacer... Es muy difícil hacer fuego solo flotando. ¿eh? ¿A una persona te la puede Joder. llevar? ¿A un compañero o Bueno, compañera? diremos que sí. Pues ya está, una compañera. Una compañera. Por supuesto. Sí, sí. Vale, no. Que te No, la- pero la cosa es te la si puedes comeríamos carne También eso humana. era... Claro. Porque cuando vi Viven, yo creo que era pequeña yo, porque la peli es bastante vieja. Años o sí. Entonces, cuando se estaban comiendo a que me acuerdo que los bendecían, ¿no? Que tenían la duda moral, existencial y los bendecían la carne, yo pensaba, ¿qué sabor debe tener? Porque esa carne al final solo como mucho la podían poner al sol, Sí, para descongelarla. para descongelarla, con paneles reflectantes para que el sol con el blanco de la nieve pues la calentara un poquito de aquella manera. Entonces yo pensaba, ¿qué sabor debe tener eso, no? O sea, aparte de estar frío y la textura, porque no sé qué sabor debe tener eso, ¿no? Porque dicen que se parece un poco a la del cerdo, ¿no? Pero Carne blanca. yo qué sé, yo pensaba eso, cuando los veía comiendo pensaba, ¿qué textura, qué sabor debe tener eso? Hay una figura en la película que eran dos de los supervivientes que se encargaban de cortar la carne para que los compañeros no supieran a quién pertenecía. Porque eso también te Ostras, rompe la vaya barrera un cargos. poco psicológica de decir, bueno, pues ahora le toca comernos a Edu. Bueno, pues no lo sabías porque había gente que se conocía y gente que no. Entonces, bueno... Hoy toca el pene de Edu. Estaba pensando, si le traes el pene, dice, yo creo que este era de... y hay una foto real que... Me suena. Hay una foto real, porque claro, al principio todo es muy remilgado. Bueno, pues, ostras, nos lo comemos, ¿no? Y claro, llega un punto que te acostumbras. El ser humano se acostumbra a las condiciones en las que estás y tienes que adaptar. Y hay una foto real que se ve que están sentados tomando el sol, descansando, y ves un costillar al lado que Sí, ya sí, perdieron sí, el sí, miedo. sí, Es decir, sí. lo tienen allí, van cogiendo para ir comiendo. Y claro, esa foto impacta. Ver un trozo de esqueleto humano, tela. Sí, sí. Buah, sí, es heavy, ¿eh? Es heavy, Al heavy final, el dilema. de ir con cuidado, lo tienes ahí al lado para ir cogiendo poco a poco. Pero el ser humano se acostumbra, lo que has dicho tú. Al final la necesidad, muchas cosas que ahora vemos, decir, ostras, ¿quién fue el primer ser humano que se comió un huevo de pájaro? ¿Quién fue el primer? Claro, al final el ser humano por supervivencia, en momentos de necesidad hace barbaridades. De hecho, en los países miserables y pobres es donde más crueldad hay, más injusticias, más se maltrata al ser humano, se le esclaviza. Y dices, ¿cómo puede ser que, yo que sé, que Cristóbal Colón llegara a América y esclavizaran a saco? Era una concepción y te acostumbras y vas haciendo barbaridades y pues igual puede ser comerte a compañeros o puede ser esclavizar al vecino o matar a sus familiares, que el ser humano es muy plástico, diríamos. Pero yo sigo pensando la sensación, ¿no? primera vez. Es que no te... o
No te pasa. Pero- Con muchas cosas que no pasan. Hace falta mayonesa. Estate 4 días sin comer y a lo mejor. Sí. Sí, creo que llegaron a estar, hubo uno que llegó a estar más de 7-8 días sin probar nada, porque no quería. Tenían la esperanza de que le rescataran antes. Era, por favor, rescatadme antes de que tenga que comer un trozo de carne de un compañero. Claro, Y todos, era una cómete la situación- sopa, niño. Venga, come. Venga, la criadilla del Manolo, venga adentro. Que de lo que se come se cría. Roberto, que está muy callado. No, es que no Tú, sé qué decir tú si de esto. tuvieras hambre, No lo sé. ¿Te comerías a Comerías- Helen Mirren? El cadáver de Helen Mirren. ¿La devorarías? Por favor, no, tío, esto hay que congelarlo, esperar que la ciencia la pueda resucitar. O sea, te la comerías en otro sentido no viva, literal. viva si te la comerías. ¿Eh? Viva si la comerías. No sé, yo lo de comer carne humana no lo veo muy claro. Pero a ver, Robert, ponte en situación. Vida o muerte. Te estás muriendo de hambre, llevas días sin comer y te vas a morir. Y todos tus compañeros están comiendo costillar ahí. No lo sé, tendría que verme la situación. Pues que ahora puedo decir cualquier barbaridad y luego pasa y hago una cosa diferente. Al final de la supervivencia, No creo lo que sé. de ese grupo nadie, todos comieron. Todos, Yo todos. creo que Los que- moriría, los supervivientes, yo los que creo no que tenían moriría en otra. el accidente y así ya me quito el tener que comer carne humana. ¿Sí? Sí, pero bueno, no tener un accidente es difícil de predecir. Nah, eso sí. Pero bueno. Yo me dejaría influenciar. Soy el típico que cuando no quiero beber más alcohol y uno dice, venga, una ronda de chupitos, bebo el chupito. Entonces yo la presión social me puede. ¿Sabes? Venga, último cubata. Venga, y diría, venga, pues vamos a comernos a Elena. ¿Tú, Pedro? Sí, yo lo estuve pensando, lo vi con A mi mí me gusta mujer. comer. A mí me gusta comer y no hay nada como un nigiri de muslo. Yo también soy más de muslo que de pechuga, ¿eh? Eso. Pero hay personas que sabrán mejor que otras, eso seguro. Bueno, claro. Algún licoreta y Pues tal. que es así. Tengo que deciros que me encanta tener esta conversación en un restaurante vegetariano. Es muy guay. Los clientes deben estar... ¡ah! Y los dueños del restaurante también. Nos están mirando raro, creo que nos van a pedir amablemente que nos vayamos. Sí. O no. Hombre, ahí se notaría que yo como bien y de calidad. Ahí lo notaríais, que todo lo que como es bueno. El mercado del oliva. Mira que está buena, Elena, ¿eh? Pero si lo piensas, ¿a los cerdos les das de comer grano o pienso? El pollo campero. Pues al final, Elena va al mercado del olivar. Elena sería mucho más sabrosa que yo que sé, Claro. Roberto que va al McDonald's, Claro. por ejemplo. ¿Sabes? O sea, a mí Mira, no me, Roberto se aparte cuida, que es poca cosa, no... Sí, Elena es criada en libertad, ¿no? Sí. Categoría A. Huevos, categoría. Humano campero. A mí me dio rollo Homer cuando está así medio loco. ¿Qué capítulo es? Que está así como medio... Pues eso. Ahora no sé. Se nota en la carne, se nota en Elena la carne. guardaríamos para los días especiales. Semana Santa, Navidad. Vamos a sacar a Elena. Saca una bolsita de Elena. Hanukkah. Bueno, venga, pasemos de noticia. Edu, ¿tú qué nos traes? Pues mira, me llama la atención siempre en conexión con Elena también tema musical, que al final siempre esta simbiosis... No, esto es que entre semana habláis y os cuadráis las noticias. No, Tío, yo no sé. Yo no sé nunca lo que va a leer ella, pero A es, ver. es verdad que siempre estamos en sintonía. Una vez, bueno, yo soy muy conspiranoico. ¿Tú crees que ahí hay un complot Yo creo que hay un... Vamos, tú hablas de esto, que yo hablo de esto, sí parece que... para dejar a Pedro aislado, ¿no? Para, Esto era así. para decir, hay conexión entre Elena y yo y Pedro es como... Pues es que lo dice el bar, ojo, que el bar ha venido aquí a verificar. Sí. Está verificando que aquí hay mangarrufa. Muy bien, hoy está avispadillo el bar, ¿eh? Muy bien. Me encanta ese pitito que se ha sacado el bar. Pues bueno, mi noticia es del 6 de febrero de 1945. Nace Bob Marley. Además, me llama la atención porque el otro día vi un tráiler que por lo visto van a sacar una peli sobre la vida de Bob Marley. Y pues mira, muy en relación a lo que ha comentado Elena, yo no soy un gran fan de Bob Marley, pero bueno, lo he escuchado en emisoras de estas Kiss FM, lo he escuchado casi más allí que en otros sitios. Y bueno, fue un artista que también revolucionó mucho, que también fue, yo creo que murió de enfermedad, pero bueno, también debe haber conspiranoicos que digan que Bob Marley lo mató a alguien. Eso te iba a decir. No, Bob Marley, si no voy mal,
se hizo una herida jugando a fútbol o alguna historia de esta. Sí, y murió por eso. Sí, se le infectó porque no quería tomar antibióticos porque su religión no se lo permitía y no sé qué movidas y por eso se murió. Yo creo que murió de cáncer de pulmón. No, se hizo una herida jugando a fútbol. Fue una infección. Sí, fue una infección. Vale, pues mira, pues si hay gente que dice no, porque promovía el amor libre, el movimiento hippie, esa fuerza social que se promovió en esos años y lo quitaron de en medio, como a John Lennon, etcétera. Pero bueno, al final fue un artista que revolucionó mucho y hoy en día me llama la atención como esos mensajes en los años, yo qué sé, 70, 80, 60, 70, 80 tan potentes que movieron a la sociedad. Hoy en día Bob Marley lo escuchamos y es como una música agradable para tomar un mojito delante de la playa. Se ha transformado en eso. Quizá haya gente joven que pueda escuchar su letra, inspirarse, pero ¿no creéis? Os quería preguntar más, si alguien quiere comentar de Bob Marley en referencia de eso. ¿Hoy en día creéis que estas letras de Bob Marley, los Beatles y tal calarían tanto? No, hoy reggaetón. Eso. Reggaetón y trap de y cosas de estas. La música buena y profunda ya no. Por cierto, quiero meter que el 6 de febrero del 62 nació Axl Rose. Me acabo de acordar ahora, ya está. Bueno, luego la comentamos. He buscado ahora. No, luego la comentamos. Lo tomas como si hubiera buscado la noticia. No, pero bueno, luego vamos a acabar de comentar esta y luego comentamos esa de Axel, venga. No, está. Axel tiene mucho que comentar. Vale, comenta. Bueno, lo que Edu diga. Pues sí, no. La pregunta esta que dice Edu, ¿creéis, Pedro, tú crees que...? Yo creo que hoy bueno, hablo de España, no, eran canciones que por momentos convulsos de la sociedad en ese momento, que bueno, pues escuchaban... te iba a decir ahora cuando decías eso, digo, en España que sería el equivalente, el de la transición, el de libertad sin ir a libertad, sería nuestro Bob Marley, ¿no? Con letra de mensaje, sin ser reggae. Pero no, hoy en día yo creo que buscamos el placer auditivo, así, es decir, el mensaje hoy en día. ¿Qué mensaje hay ahora mismo que transmitir para unir a la sociedad? No sabría decirte cuál hay ahora. No. ¿En qué problema estamos metidos? No hay ni una dictadura, ni una... Bueno, guerra sí hay, a lo mejor podríamos hablar de eso. Pero no hay artistas que a lo mejor hagan tanta letra reivindicativa hoy en día, ¿no? No, porque es escapar del tedio, de la rutina, del estrés. Sí. Y al final eso se consigue con letras vacías, ¿no? Eso. Ritmos fáciles. Lo que dice trap, Sí. todo esto, pues bueno, habla más de relaciones, drogas y... Es que una evolución que veo yo en Bob Marley es que, por ejemplo, que casi que se puede haber convertido en los raperos americanos, que también le gusta la marihuana y todo el rollo, pero es más violencia, la droga, el barrio. Y es como lo que ha quedado de Bob Marley es solo la droga, ¿no? Sí. En vez del amor... Las banderitas con la hoja de marihuana. Llevémonos todos bien, tal, no, es casi peor. O sea, la droga y ya peor, ¿no? Hombre, a mí se me ocurre que has dicho Pedro, ahora se me ha ocurrido a nivel de España, Rigoberta Bandini, sí que Bueno, tenía como cierto. un mensaje feminista, ciertas... Sí, para las mujeres. Pero ya no encuentro, así como Joan Manuel Serrat, sí que tenía un mensaje reivindicativo, Ahora te iba a decir, tal. ¿no? ¿Qué tú piensas? Sí, no sé si hoy en día... Pero de todas maneras, a mí me gustaría saber, la gente joven, de verdad, no como nosotros, la gente joven de 20 y pico, de 20 o de 19, 18, 16, ¿qué tipo de música escuchan reivindicativa? Eso Porque es no lo que sé. digo. Iba a No lo sé. decir, no sé si conocéis Zoo, que son valencianos. Bueno, la Bueno, me canción suenan. del tobogán. Sí. Bueno, critica un poco a los ricachones, ¿no? Dice un tobogán, le falta un tobogán, que lo está pasando mal. Bueno, es que Sí, claro, sí. no sé si lo Hoy en día no tendría sé que si- saber alguna canción reivindicativa de la situación de la vivienda, ¿no? Hostia, vaya. Algo. A ver, yo Alquileres. es que tú has dicho que hemos dicho que a lo mejor no hay tanta guerra y tal. Realmente en nuestra sociedad hay muchas cosas por mejorar, ¿eh? Bueno, por supuesto, ¿no? Si hubiera ganas de reivindicar, yo creo que se podría bastante. Pero es verdad que nos hemos apaciguado. Yo creo que el móvil es la droga perfecta. nos o sea, apacigua. Yo lo que digo, ha habido muchas... Bueno, para alguien puede ser que no, pero veo injusticias sociales, veo injusticias internacionales, pero... Nos manifestamos poco, nos movemos poco, o impuestos o tal. La gente no se mueve ya tanto. Cada vez menos. Cada vez hay menos manifestaciones.
no veo que se mueva la gente. Lo que dices, Pedro, del móvil, si te fijas, tú vas a un instituto, que los adolescentes son hormona pura, estos sí que son reivindicativos quejicas. Vas a un instituto a la hora del patio, en los que dejan usar el móvil, nadie hace nada, no hay peleas, no hay discusiones, está todo el mundo con el móvil, mirando fotos, haciendo bailes de TikTok, claro, nos tienen totalmente extasiados con el móvil. En cambio, cuando les quitas el móvil en mi colegio, desde que lo hemos prohibido, juegan, corren, o sea, se están pegan. vivos, pero están vivos, quiero decir, o sea, son humanos, sí. pero el momento que tienes la pantallita ahí, que te distrae, a mí mismo me pasa, me meto para buscar una cosa en Google, me aparece una chorrada en Instagram, ya me quedo enganchado ahí y estoy a lo mejor una hora y digo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo me ha absorbido? Y nos tienen más atenuados. Sí. Yo cuando mis hijos, es que es tal cual, le ponen la tele, no hay niños. Si quitan la tele, pelea constante. O sea, es que no falla. Sí, no, y cuando van a la universidad, que en teoría ya han llegado a la madurez, empezar a tener más estudios, que es la cuna de la reivindicación, la universidad es allí, tienes las hormonas y... No al menos yo cuando estudiaba no hubo nunca una reivindicación de vamos a unirnos porque tal, no. Bueno, hubo no a la guerra, eso sí. Sí, un poquito de... Pero ya está, vamos, tampoco he visto ninguna tema de la lengua, el bilingüismo aquí en Baleares, sí. Pero flojo, muy flojo, flojo. Sí. Hombre, si tienes en cuenta lo que hablábamos antes, que el sistema educativo ha hecho que el nivel educativo baje, ¿no? Para hacernos cada vez más tontos, ¿no? Luego tenemos el móvil que cada vez nos atonta más, no sé cómo decirlo, que nos duerme más, y luego lo importante hoy en día es el ocio, pasarlo bien, ocupar tu tiempo libre con los amigos que tengas y las 4 cosas que puedas hacer y... Ya no están las sobremesas en familia de discutir, no. de tal, ahora todo el mundo se sienta, se va a su lado a contestar los WhatsApps mientras comías. De hecho, hoy en día la política es bastante absurda. Ya tener un partido como Vox ya te dice mucho, ¿no? O sea, es que al final le suben 4 pazguatos a decir 4 tonterías y todo el mundo, como aquellos muñequitos, ¿no? Todo el mundo les aplaude. ¿Qué queremos? No sé qué, no saben ni lo que están diciendo. Fake news que gusta ver. Sí, exacto. La gente no contrasta, no investiga porque no interesa. Vox y para mí el presidente que tenemos también es un ejemplo de cómo puedo pactar y decir lo que me dé la gana y al día siguiente decir absolutamente lo contrario. Tal cual. Correcto, estoy de acuerdo. O sea, es... Sí, era un ejemplo. O sea, al final... Sí, no, pero en general, la política en general. Entiendo la desidia, no la comparto, pero entiendo en cierto modo la desidia de la gente joven, ¿no? Supongo que nos queda, sé que es un discurso muy fatalista, pero ¿qué nos queda, no? El móvil. O sea, El móvil. Es como el metaverso, ¿no? Nos móvil, queda el una... iPad, Sin embargo, hay estudios demuestran que desde la llegada de las redes sociales en Estados Unidos empezó a haber suicidios infantiles, cosa que jamás había pasado antes. Sí. O sea, que realmente el móvil no nos hace más felices. No. Sí, por ver prototipos de gente en las redes sociales irreales. Claro, eso es que a un joven cuando estás en tu momento de exhibirte y a lo mejor tal y ves eso y dices que no tengo nada que hacer. No solo prototipos, es por ejemplo, ahora imagínate que nosotros 4 somos un grupo y quedáis vosotros 3 y no me decís nada y lo colgáis. Claro. Y eso es una que ya jode, pero y que encima te hagan bullying, que se rían de ti en redes sociales, que eso ya es que se crean grupos de WhatsApp para reírse de... O sea, grupos de gente crean grupos de WhatsApp para reírse de otra gente. O sea, que llega a límites... Sí. Claro, es un arma de doble filo. Es decir, es como todo. Si no se utiliza bien, pues... Luego tiene cosas muy buenas, o sea, yo puedo hablar con Edu en un segundo, o sea, por ejemplo, ahora hemos quedado para cenar, llego tarde, estoy aquí, ya está. Y hablar al instante con alguien que está en Nueva Zelanda. Que está en Australia, sí, exacto. Yo puedo llamar a una amiga en Australia. Claro, eso ha salvado mucho también las relaciones, pero... Sí. Pues nada, yo creo que podemos pasar a la noticia de Axl Rose. Roberto... No era una noticia, era un apunte. Era un apunte que he hecho. ¿Crees que los Guns N' Roses habrían triunfado a día de hoy? Justamente ha dicho la fecha el 6 de febrero, pues me ha venido a la mente. ¿Y crees que las letras de Guns N' Roses triunfarían hoy día? Antes que hablábamos de las letras de Bob Marley, ¿si triunfarían hoy?
Porque las letras de Guns son cañeras algunas, ¿eh? Sí, pero no. Es lo que he dicho. Todo lo que sea bueno no triunfaría. Porque ahora hay la cosa esta. ¿Qué he dicho? El trap y el reggaetón. Nos pregunta a nosotros. Sí, el trap y el reggaetón. Si la música esta que la puede hacer cualquiera, pues sí. Pues esto. Sí, y sí. lo que son canciones cortas y con un estribillo que se pegue y ya está. Sin mensaje ninguno. Misma base, pum, pum. Sí. Y las canciones. Pero de mira, esta los gente grupos de rock como los Aerosmith, los Rolling, todo esto que eran músicos de verdad. Sí, eran músicos, pero es verdad que, hay hoy en día, hablando del buen marketing que hacen los americanos, ya empezaron con el rollo de la imagen en las bandas. Era súper... Bueno, no solo ellos, claro, también Kiss y un todos, montón de todos. bandas. Pero que lo importante que ya era la imagen es que hoy día creo que la música es todo imagen ya, o sea... Sí, pero detrás de esa imagen había artistas. Exactamente. Yo pienso que pero lo que no pasaría de moda, que sí seguiría petándolo, los solos de guitarra de Slash. Eso es una maravilla. Lo que pasa es que los usarían para hacer un sampler con una base de reggaetón. Exacto. Y el solo de guitarra de Slash allí, papito, Y hoy- papito. hoy- Bueno, de hecho, Slash no me extrañaría que haya colaborado con algún trapero. Con Daddy rapero. Yankee o algo Sí, así. colabora con un montón de peñas. Exacto, ha colaborado con un montón de gente. Trap and Roses. Dragon Slash. Y hoy no triunfarían. Hoy no. De hecho, si os fijáis, en los conciertos sigue cantando las mismas canciones que hace 30 años. No, Para que los ha hecho nostálgicos. nuevo, Sí, es que... Sigue es que, viviendo mira, de eso. Ayer reflexionaba una cosa interesante. Ahora estamos entrando a una nueva era de la revolución de las inteligencias artificiales y tal. Que están marcando ya... O sea, ellas se alimentan de todo el arte previo que hay. A partir de ahora a lo mejor ya no se creará tanto porque serán ellas las que con lo previo tal. Entonces crearán a partir de grupos como los Guns N' Roses o la música que se ha hecho, los Beatles y tal. Y eso serán las bases. O sea, es como... Es algo aleatorio porque podría haber sido otra música la que se hubiera hecho en esa época. Pero van a suponer una base total para la nueva creación de estas máquinas. Es una reflexión que hago. Entonces los Guns van a ser como la Biblia para la creación artística del futuro. ¿Qué te parece? Claro. Claro, y sí. Sí, sí. La inteligencia artificial Roberto dice sí. Sí, totalmente. A ver, por ejemplo, la ética que tenemos hoy día viene un poco pues de la Biblia, de la religión. Pues es como somos, ahora no somos religiosos, pero seguimos teniendo esa ética que hemos heredado. Pues es verdad. el arte también es algo que se va retroalimentando, pero es que ahora ya mucha parte del arte lo van a hacer máquinas, aunque nos duela reconocerlo, pero es que Y ya en está base pasando. a estos... Y yo lo hablé con... Bueno, aquí luego tenemos un experto en inteligencia artificial, pero el copyright de esto, algo creado por Eso hay una debate. máquina, ¿de quién es después? Hay debate. Si yo le digo, hazme tal, y me saca, yo qué sé, una imagen que yo le haya... ¿Eso después de quién es? El copyright, Pues teóricamente, podría ser autor. de las obras originales, de la empresa que ha desarrollado esa inteligencia Exacto. artificial, del que le ha dado la idea a la máquina. Es que Claro, es ahora complicado. es complicado. Lo que sí que hay artistas que están pidiendo que se haga copyright cuando se hagan obras con inteligencia artificial en base a las suyas. A las Por suyas. ejemplo, tú dices, hazme un Dalí de... tal, pues eso sí que quieren los artistas que se hagan. Pero pues, es que eso para elegirlo ya me dirás tú. Imagínate. bueno, pues sí. Muy bien, muy Pues bien. venga, ya la última noticia que será la mía, muy rápida. La verdad es una noticia mierdosa, pero me pareció muy interesante, tío, porque es que en el febrero de 2015 el mundo se dividió por el Dressgate. Elena sabe lo que es porque ya ha visto la foto. Yo no sé qué es. Yo no. Os vais a acordar, supongo. La foto de un vestido causó el debate social entre los que veían el vestido negro y azul y los que le veían blanco y oro. No me acuerdo. Y Me yo me suena, acuerdo de ver me la acuerdo. foto con la peña y decir, Me pues si yo suena. lo veo así. Y la gente de al lado me decía que yo lo veo así. Increíble, ¿no? Lo que pasó. ¿Y quién lo llevaba ese vestido? No, No, estaba era- en una percha. Sí. No lo llevaba nadie, pero se Pero veía yo- de diferente. pero yo Bueno, y leí- salían teorías, tú si lo ves así. es Sí, porque- yo lo leí, pero claro, de esto hace 10 años o 7 años. Bueno, no, 2015 era. Ah, bueno, sí, 2000, sí, casi eso, 10. Casi 10. Leí, porque claro, a mí me rayaba un montón eso.
Y leí que creo que tenemos, no es que no soy oculista, pero tenemos unos receptores en el ojo que depende de la persona, reciben el color de una manera u otra. Y venía por aquí, creo, ¿eh? Sí, creo que algo también me suena de eso. Porque yo me acuerdo mirar, porque a veces dicen, no, depende de la pantalla que lo mires, claro, cambian los colores, Claro. pero es verdad que yo miraba el vestido con el mismo móvil con otra persona y esa persona me decía que lo veía de una manera y yo lo veía de la otra. A mí me encantaba que te trataban de loco cuando dices, ¿cómo lo vas a ver blanco si es azul? que A ver, yo lo veo blanco y dorado, ¿y no, vosotros? azul y dorado. Yo blanco Azul y y dorado. verde. Azul y dorado. Azul y verde. Bueno, yo Porque la luz incide distinto. Aquí- yo lo veo sigo como... viendo. Esto no es blanco, es azul. no se ve blanco. Azul y dorado. No, blanco y dorado. Esto no es blanco. Hostia, no, azul y verde. ¿En serio? Sí. Pues yo lo veo blanco y dorado, lo juro, Sí, tío. azul y Como verde. nos llamamos Pedro los dos, pues tenemos el mismo... Los mismos ¿Ves? conos y Esto es lo que, bastoncitos. estas cosas son las que hay que recordar, tío. No hay que perder estas... Esto es magia, tío. O sea, Esto es mejor que Guns N' Roses. Pero es verdad, no me extraña que hubiera debate. Es una puta Sí, locura. fue de las primeras cosas virales, que se enviaba a todo Sí, el sí, mundo sí, por sí, WhatsApp. sí, sí, sí. Bueno, lo primero fue sin móvil, que fue lo de sorpresa, sorpresa. Sí, lo del perro. perro de Ricky Ricky Martin. Eso lo había- Yo tengo un primo que lo vio, ¿eh? Tiene una cinta Sí, en sí. casa. Que esto lo comentamos. Este ha sido, en TikTok, uno de los vídeos que tenemos que más lo ha petado es tú comentando esa noticia. La mermelada y Rick, sí. Sí, Yo sí. tenía 15 años, me acuerdo. Porque tenía 15 años. Ajá. Qué maravilla. Estas cosas que no sirven para nada, No ha visto, pero que nos no ha alegran visto la vida. nadie, pero todo el mundo la sabe, ¿no? Es, Pobre Ricky Martin, es que le pasan unas cosas. Sí, Sí, pobrecito, pobrecito. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Yo Muy me lo he bien. pasado muy bien. ¿Cómo te has pasado, Pedro? Muy bien y muy agradecido de repetir. Siempre me lo he pasado genial aquí. Pues bueno, ya volverás en otro momento. Súper. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. La semana que viene nos volvemos a escuchar. Y ya sabéis que si nos queréis dar like o compartir, pues nosotros felices. Hasta luego. Dios. hasta luego.